Capítulo 8. La ciencia ilustrada 2. Avances en todos los frentes. Muchos textos sobre historia de la ciencia describen el siglo XVIII como un periodo en el que, aparte del espectacular progreso de la química que ya hemos relatado, no sucedió mucho más. Este siglo está considerado como un interregno, en cierto modo a la sombra de Newton, un periodo en el que se hacía tiempo hasta que llegaran los importantes adelantos del siglo XIX. Esta interpretación no es realmente muy acertada. Es cierto que el progreso de las ciencias físicas en el siglo XVIII avanzó en un amplio frente, desde luego, no con un único avance grandioso al nivel de los logros de Newton, sino con una enorme cantidad de avances menores que se produjeron cuando las lecciones fundamentales de la obra de Newton, que el mundo se puede abarcar y explicar mediante unas leyes físicas sencillas, se asimilaron y se aplicaron. De hecho, esta lección se asimiló de una forma tan generalizada que a partir de ahora, con unas pocas excepciones notables 110, ya no nos será posible entrar en tantos detalles biográficos relativos a los científicos en sí mismos. Esto no se debe a que los científicos se conviertan en personas intrínsecamente menos interesantes al llegar a tiempos más recientes, sino sencillamente porque son muchos y hay mucho más que explicar. Fue después de la muerte de Newton cuando, primero en las ciencias físicas y luego en otras disciplinas, el propio relato de las cuestiones científicas, más que el de las vidas de los individuos que contribuyen al relato, se convierte en el tema central de la historia de la ciencia y se hace cada vez más difícil conocer al protagonista de la película. Fue durante la década que siguió a la muerte de Newton cuando se comenzó a utilizar el término física, en vez de historia natural, para denominar este tipo de investigación del mundo. Hablando en sentido estricto, se trató de una resurrección de la vieja terminología, ya que Aristóteles había empleado esta palabra, y probablemente se había utilizado también antes de Aristóteles, pero su recuperación marcó el comienzo de lo que actualmente llamamos física. Uno de los primeros libros que utilizaba la palabra en el sentido moderno, Essai de Physique, escrito por Pieter van Meschenbroek, 1692 a 1761, se publicó en 1737. Durante la misma década, los físicos comenzaron a abordar el misterioso fenómeno de la electricidad. El propio Meschenbroek, que trabajaba en Leiden, inventó posteriormente, a mediados de la década de 1740, un aparato que podía almacenar grandes cantidades de electricidad. 110 véase, por ejemplo, el capítulo 9. Figura 25. Demostración del modo en que la electricidad pasa a través de las personas y de los cadáveres. Experiments and Observations, de Watson. 1748. Era sencillamente un recipiente de cristal, una botella, recubierto de metal en el interior y en el exterior, un diseño primitivo de lo que actualmente llamamos condensador. Esta botella de Leyden, como se llamó finalmente a estos aparatos, podía cargarse y almacenar electricidad para usarla en posteriores experimentos y, cuando se unía con cables varias botellas juntas, podían producir una gran descarga, suficiente para matar a un animal. El estudio de la electricidad, Stephen Gray, Charles Dufay, Benjamin Franklin y Charles Coulomb. Los primeros pasos encaminados a comprender el fenómeno de la electricidad estática se llevaron a cabo mediante las botellas de Leyden. Stephen Gray, un científico experimentador inglés, nacido en torno a 1670 y fallecido en 1736, publicó una serie de informes en Philosophical Transactions, en los que describía cómo un corcho colocado en el extremo de un tubo de cristal adquiría características eléctricas, o, tal como diríamos ahora, se cargaba de electricidad, cuando se frotaba el cristal 111, como una vara de pino insertada en el corcho transportaba la influencia. 111. Este método de fabricación de electricidad estática mediante la fricción es la razón por la cual SE puede hacer que el globo de un niño, tras ser frotado con un jersey de lana, se pegue al techo, y la causa de que nuestros cabellos se queden electrificados cuando los cepillamos. Eléctrica hasta el otro extremo de la vara, y como dicha influencia podía extenderse a distancias considerables a través de finos hilos. Gray y sus contemporáneos fabricaban electricidad, siempre que la necesitaban, mediante la fricción, utilizando unos sencillos aparatos en los que se hacía rotar un globo de azufre mientras era friccionado. Posteriormente, las esferas o los cilindros de cristal fueron sustituidos por azufre. En parte debido a la influencia de la obra de Gray, el francés Charles Dufay, 1698 a 1739, descubrió a mediados de la década de 1730 que hay dos tipos de electricidad, lo que actualmente llamaríamos carga positiva y carga negativa, y que las cargas de tipo similar se repelen mutuamente, mientras que las opuestas se atraen. Los trabajos de Gray y Dufay demostraron también la importancia de aislar los materiales para evitar que la electricidad escape de los objetos cargados y probaron que cualquier cosa se podía cargar con electricidad siempre que estuviera aislada. Dufay llegó incluso a electrificar a un hombre suspendido de unas cuerdas aislantes de seda y consiguió hacer que salieran chispas del cuerpo de aquel hombre. Como resultado de su trabajo, Dufay ideó un modelo para la electricidad, en el cual ésta se describía en términos de dos fluidos diferentes. Este modelo fue refutado por el modelo que desarrolló Benjamin Franklin, 1706-1790, cuyo interés por la electricidad fue más allá del famoso experimento aventurado y de tanteo, que se realizó, dicho sea de paso, en 1752 para cargar una botella de Leyden y así demostrar la relación existente entre el rayo y la electricidad.
A pesar de que tenía muchos otros intereses y actividades, Franklin sacó tiempo, desde mediados de la década de 1740 hasta principios de la de 1750, para llevar a cabo importantes experimentos, utilizando las botellas de Leyden, que acababan de ser inventadas, que le llevaron al modelo de electricidad basado en un solo fluido y en la idea de que se produce una transferencia física de dicho fluido, único cuando un objeto adquiere una carga eléctrica, dejando una superficie con carga negativa y otra con carga positiva, unos términos que él mismo inventó. Esto le hizo llegar de forma natural a la idea de que la carga se conserva. Siempre hay la misma cantidad de electricidad, pero puede desplazarse de un lugar a otro y, globalmente, la cantidad de carga negativa debe equilibrar la de carga positiva. Franklin también demostró que la electricidad puede magnetizar y desmagnetizar agujas de hierro, haciéndose eco de los trabajos llevados a cabo con anterioridad por John Michell, 1724 a 1793, el amigo de Henry Cavendish que ideó el experimento de Cavendish. En 1750, Michel también había descubierto que la fuerza de repulsión entre dos polos magnéticos del mismo signo obedece a una ley del inverso del cuadrado, pero, aunque publicó todos estos resultados de aquel año en A Treatise on Artificial Magnets, tratado sobre imanes artificiales, nadie prestó demasiada atención a este libro, del mismo modo que nadie prestó mucha atención a las diversas aportaciones de Franklin, Priestley y Cavendish a la constatación de que la fuerza eléctrica cumple una ley del inverso del cuadrado. Figura 26. Experimentos de Luigi Galvani con electricidad y patas de rana. De Viridies Electricitatis in Motu Mascalari, 1791. Hubo que esperar hasta 1780, cuando Charles Coulomb, 1736 a 1806, partiendo de los trabajos de Priestley, llevara a cabo los experimentos definitivos sobre las fuerzas eléctricas y magnéticas, utilizando una balanza de torsión, para que finalmente todo el mundo se convenciera de que ambas fuerzas obedecen a una ley del inverso del cuadrado. Por consiguiente, esta fórmula ha pasado a la historia como ley de Coulomb. Una vez más, estos ejemplos ilustran la interacción que existía entre la ciencia y la tecnología. El estudio de la electricidad no empezó a coger velocidad hasta que se pudo disponer de aparatos que podían fabricar electricidad. La propia ley del inverso del cuadrado pudo desarrollarse gracias a la ayuda tecnológica que supuso la balanza de torsión. Pero, el adelanto tecnológico más importante del estudio de la electricidad en el siglo XVIII llegó justo al final de este siglo, preparando el camino para los trabajos de Michael Faraday. Lance Clerk Maxwell en el siglo XIX. Este gran adelanto fue la invención de la batería eléctrica, que fue consecuencia de un descubrimiento científico accidental. Luigi Galvani, Alessandro Volta y la invención de la batería eléctrica. El autor del descubrimiento fue Luigi Galvani, 1737 a 1798, profesor de anatomía y catedrático de obstetricia de la Universidad de Bolonia. Galvani realizó una serie de experimentos sobre la electricidad animal, los cuales aparecen descritos en un informe suyo publicado en 1791. En este informe, Galvani relata cómo se había interesado en un principio por el tema después de observar unas contracciones en los músculos de una rana colocada para su disección sobre una mesa en la que había también un aparato eléctrico. Galvani demostró que las contracciones se podían inducir conectando los músculos de la rana muerta directamente al aparato o colocando la rana sobre una superficie metálica durante una tormenta. Pero su observación decisiva se produjo cuando se dio cuenta de que las patas de la rana, que estaban colgadas para secarse, se contraían cuando el gancho de latón del que estaban suspendidas entraba en contacto con un vallado metálico. Tras repetir este experimento en el interior de un edificio, sin que hubiera cerca ninguna fuente externa de electricidad, llegó a la conclusión de que la causa de las convulsiones era la electricidad almacenada o producida en los músculos de la rana. No todo el mundo estuvo de acuerdo con él. En particular, Alessandro Volta, 1745-1827, catedrático de física experimental de la Universidad de Pavía, en Lombardía, argumentó en unos informes publicados en 1792 y 1793 que la electricidad era el estímulo causante de las contracciones musculares, pero que procedía de una fuente exterior, en este caso, de una interacción entre los dos metales, latón y hierro, que entraban en contacto. Lo difícil era demostrarlo. Pero Volta era un experimentador de primera categoría que ya había realizado trabajos importantes sobre electricidad, entre otros, el diseño de una máquina de fricción mejor preparada para producir electricidad estática y un aparato para medir la carga eléctrica, y también había trabajado sobre gases, concretamente en la medición de la cantidad de oxígeno que hay en el aire, haciéndolo explotar con hidrógeno. Tenía capacidad sobrada para enfrentarse a este nuevo desafío. Al principio, Volta comprobó sus teorías colocando diferentes pares de metales en contacto y tocándolos con su lengua, que demostró ser sensible a corrientes eléctricas extremadamente débiles que no podían detectarse con ninguno de los instrumentos de que se disponía en aquella época. Mientras realizaba estos experimentos se intentaba encontrar un modo de magnificar el efecto que podía sentir, con su lengua transformándolo en algo más evidente. Su trabajo se vio obstaculizado por los desórdenes políticos que afectaron a Lombardía como resultado de la Revolución Francesa y del subsiguiente conflicto entre Francia e Italia por el control de la región. Sin embargo, en 1799, Volta ya había dado con el aparato que haría lo que él pretendía.
se lo describió en una carta a Joseph Banks, que entonces era presidente de la Royal Society, y esta carta se leyó en una reunión de dicha sociedad en 1800. Este invento crucial era literalmente una pila hecha con discos de plata y discos de zinc, colocados de forma alterna y separados por discos de cartón empapados en salmuera. Esta pila se conoce como pila voltaica y fue la precursora de las pilas modernas. Producía un flujo de corriente eléctrica cuando el extremo superior y el inferior de la pila se unían mediante un cable. Con esta pila se pudo lograr, por primera vez, un flujo más o menos constante de corriente eléctrica, a diferencia de la botella de Leyden, que era un artilugio de todo o nada, ya que descargaba de una vez toda la electricidad que tenía almacenada. Antes del invento de Volta, el estudio de la electricidad estaba limitado esencialmente a la investigación sobre electricidad estática. Después de 1800, los físicos pudieron trabajar con corrientes eléctricas que podían establecer y cortar a voluntad. También podían reforzar la corriente, añadiendo más discos a la pila, o reducirla retirando discos. Casi inmediatamente, otros investigadores descubrieron que la corriente eléctrica procedente de una de estas pilas se podía utilizar para descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno, lo cual daba un indicio de que aquel invento podía ser para la ciencia un instrumento realmente poderoso. Aunque tendremos que esperar hasta el capítulo 11 para conocer estas implicaciones, la importancia del trabajo de Volta resultó obvia. Inmediatamente, y después de que los franceses hubieron logrado el control de Lombardía en 1800, Napoleón concedió a Volta el título de conde. A pesar de que transcurrió bastante tiempo hasta que los físicos se enfrentaron abiertamente con el tema de la electricidad, muchas de las teorías del siglo XVIII resultan sorprendentemente modernas, aunque no siempre se desarrollaran del todo, ni fueran apreciadas de forma generalizada en aquella época. Figura 27. Carta de Volta a la Royal Society, 1800. Por ejemplo, en una fecha tan temprana como 1738, el matemático, holandés de nacimiento, Daniel Bernoulli, 1700 a 1782, publicó un libro de hidrodinámica en el que se describía el comportamiento de los líquidos y los gases en términos de impactos de los átomos contra las paredes de los recipientes que los contuvieran, algo muy similar a la teoría cinética de los gases, desarrollada de forma más completa en el siglo XIX, y, por supuesto, una teoría que era en gran medida una consecuencia de las ideas de Newton relativas a las leyes del movimiento. Estas teorías también se estaban difundiendo geográficamente. En 1743, justo 5 años después de que Bernoulli publicara su gran libro, encontramos a Benjamin Franklin entre los cerebros destacados que fundaron la American Philosophical Society en Filadelfia, la primera sociedad científica en lo que son ahora los Estados Unidos de América, y la pequeña semilla de lo que llegaría a ser un gran auge de la ciencia en la segunda mitad del siglo XX. Pierre-Louis de Maupertuis, el principio de la mínima acción, una de las ideas más importantes de toda la historia de la ciencia, cuyo valor no llegó a ser realmente visible hasta que llegó el auge de la ciencia en el siglo XX, fue el principio formulado por Louis de Maupertuis, 1698 a 1759, justo un año más tarde, en 1744. De Maupertuis había sido soldado antes de dedicarse a la ciencia. Su gran idea se conoce como principio de la mínima acción. Acción es el nombre que dan los físicos a toda propiedad de un cuerpo que sea medible en términos del cambio de posición, de un objeto y de su momento, es decir, relación a la masa, la velocidad y la distancia recorrida por una partícula. El principio de la mínima acción dice que la naturaleza siempre opera de tal forma que esta cantidad se mantenga en un mínimo, dicho de otra manera, la naturaleza es perezosa. Esta idea resultó de enorme importancia en la mecánica cuántica, pero el ejemplo más sencillo del principio de la mínima acción es el hecho de que la luz siempre viaja en línea recta. Leonard Euler, descripción matemática de la refracción de la luz a propósito de la luz, en 1746. Leonard Euler, 1707 a 1783, un suizo que está considerado como el matemático más prolífico de todos los tiempos y que introdujo el uso de la letra y la letra y en su moderno contexto matemático, explicó matemáticamente la refracción de la luz, siguiendo la idea de Huygens y asumiendo que la luz es una onda tal que cada color corresponde a una longitud de onda distinta. Pero este modelo antinewtoniano no tenía en cuenta el tiempo 112. La teoría ondulatoria de la luz languideció precisamente por el respeto reverencial que inspiraban las teorías de Newton. Otras teorías languidecieron porque fueron formuladas por científicos desconocidos en zonas remotas del mundo. Un ejemplo. 112. Dicho sea de paso, Euler se quedó ciego por mirar al sol, justo lo que todos los libros de divulgación de astronomía nos advierten que no hagamos. Esta advertencia está basada en hechos. Clásico es el de Mikhail Vasilievich Lomonosov, 1711 a 1765, un erudito polifacético ruso que desarrolló los conceptos newtonianos relativos al átomo, formuló una teoría cinética similar a la de Bernoulli, y en torno a 1748, enunció las leyes de conservación de la masa y la energía. Sin embargo, su obra fue prácticamente desconocida fuera de Rusia hasta mucho después de su muerte. Thomas Wright, especulaciones sobre la Vía Láctea. Los descubrimientos de William y Caroline Herschel, John Michel se desarrollaron también teorías astronómicas que se adelantaban a su tiempo.
El astrónomo de Durham Thomas Wright, 1711 a 1786, publicó en 1750 An Original Theory and New Hypothesis of the Universe, Teoría original y nuevas hipótesis sobre el universo, en el que explicaba la aparición de la Vía Láctea sugiriendo que el Sol forma parte de un disco de estrellas que él comparaba con una rueda de molino. Era el mismo Wright cuyo trabajo cotidiano, como agrimensor, le había puesto en contacto con Charles y el Henry Cavendish. En 1781, William, 1738 a 1822, y Caroline, 1750 a 1848, Herschel descubrieron el planeta Urano, causando este descubrimiento un gran revuelo en aquella época, ya que se trataba del primer planeta que no habían conocido los antiguos y apuntaba a la posibilidad de hacer nuevos descubrimientos más allá de las viejas fronteras del sistema solar. Por otra parte, John Michell, 1724 a 1793, un buen amigo de Henry Cavendish, fue, como es sabido hoy en día, la primera persona que dio con el concepto de lo que actualmente llamamos agujeros negros, y lo hizo público en un informe que Cavendish leyó en 1783 ante la Royal Society en nombre de Michell 113. La idea de Michell estaba basada sencillamente en el hecho, claramente demostrado ya por aquel entonces, de que la luz tiene una velocidad finita y en la propiedad de que, cuanto mayor es la masa de un objeto, más rápido hay que moverse para escapar de su fuerza de atracción gravitatoria. Merece la pena incluir aquí una cita de aquel informe, aunque solo sea por imaginamos a el Henry Cavendish, en otras ocasiones tímido, metido en su elemento, leyendo ante una multitud en la Royal Society. 113 Michell, que tenía mucho de sabio polifacético, comenzó a adquirir renombre con su investigación sobre el gran terremoto que sacudió Lisboa en 1755, demostrando que la perturbación se había originado debajo de la corteza terrestre, bajo las profundidades del Océano Atlántico, y afirmó que los seísmos no tenían nada que ver con las perturbaciones atmosféricas, como se había pensado hasta entonces. Probablemente hubiera podido realizar más trabajos científicos, pero en 1764 renunció a su plaza de catedrático de geología en Cambridge y se convirtió en pastor de una parroquia de Thornhill, en Yorkshire. Si en la naturaleza existieran realmente cuerpos cuya densidad no fuera menor que la del Sol, y cuyos diámetros fueran más de 500 veces el diámetro del Sol, dado que su luz no podría llegar hasta nosotros, nos sería imposible tener información visual. Sin embargo, si cualesquiera otros cuerpos luminosos estuvieran girando en órbitas en torno a ellos, quizá a partir de los movimientos de esos cuerpos luminosos podríamos deducir la existencia de los que ocupan el centro de dichas órbitas. De hecho, es así como los astrónomos deducen actualmente la existencia de los agujeros negros, estudiando el movimiento de los materiales brillantes que estén en órbita alrededor del agujero negro. Dado que estamos acostumbrados a pensar que la idea de agujero negro es el ejemplo por excelencia de la teorización propia del siglo XX, resulta bastante sorprendente que alguien diera con tal concepto antes del final del siglo XVIII y, aún resulta más sorprendente que una segunda persona, de manera independiente, tuviera la misma idea antes de que el siglo tocara a su fin. Esta segunda persona fue Pierre-Simon Laplace, y creo conveniente frenar un poco la marcha de nuestro relato para valorar tranquilamente hasta qué punto había llegado la física a finales del siglo XVIII examinando un poco más minuciosamente la carrera del hombre al, que a veces se llama el Newton francés. Laplace nació en Beaumont-en-Auge, cerca de Caen, en la región de Calvados, Normandía, el 28 de marzo de 1749. Se sabe poco sobre los primeros años de su vida, en realidad no se sabe mucho sobre su vida privada en general. Algunos textos hablan de que procedía de una familia pobre de granjeros, pero, aunque sus padres no eran ricos, vivían con ciertas comodidades. Su padre, llamado también Pierre, estaba en el negocio de la sidra, aunque no a gran escala, y también ejercía como magistrado local, lo cual da una idea clara de su posición dentro de la comunidad. Su madre, Marianne, procedía de una familia de granjeros ricos de Torcheville. Del mismo modo que a Laplace le pusieron el nombre de su padre, a su única hermana, nacida en 1745, la bautizaron como Marianne, el nombre de su madre. Laplace asistió a clase como alumno externo en un colegio local regido por los benedictinos y es probable que su padre quisiera orientarle hacia el sacerdocio. Desde 1766 hasta 1768 estudió en la Universidad de Caen. Parece ser que fue allí donde se descubrió que el muchacho tenía talento para las matemáticas. Contribuyó a su mantenimiento en el colegio trabajando como preceptor privado y hay algunos indicios de trabajo, brevemente en estas funciones para el marqués d'Hérisy, el mismo que iba a desempeñar un papel tan importante en la vida de Georges Cuvier. Laplace abandonó Caen sin conseguir título académico alguno y fue a París con una carta de uno de sus profesores que le recomendaba a Jean d'Alembert, 1783, uno de los matemáticos más destacados de Francia en aquella época y un miembro de alto rango de la Academia de las Ciencias. D'Alembert quedó bastante impresionado por la capacidad del joven y le encontró una plaza con el sonoro título de profesor de matemáticas en la École Militar, pero este trabajo en realidad consistía en intentar inculcar los rudimentos de la materia a unos cadetes, reacios a asimilarlos.
Ocupó esta plaza desde 1769 hasta 1776, ganándose una buena reputación con una serie de publicaciones sobre matemáticas. Como siempre que se trata de matemáticas, no entraremos en detalles al respecto, y fue elegido miembro de la Academia en 1773. Laplace estaba especialmente interesado por la probabilidad y fue este interés matemático el que le llevó a investigar problemas relacionados con el sistema solar, tales como la naturaleza concreta de las órbitas de los planetas y de la que describe la Luna alrededor de la Tierra. ¿Podía ser que estas órbitas hubieran surgido por casualidad? ¿O debía haber alguna razón física que determinara las propiedades que tenían? Un ejemplo que Laplace comentó en 1776 fue el relativo a la naturaleza y las órbitas de los cometas. Todos los planetas se mueven alrededor del Sol en la misma dirección y en el mismo plano, el plano de la eclíptica. Esto indica claramente, más tarde veremos con cuánta claridad, que todos ellos se agruparon por un mismo proceso físico. Sin embargo, los cometas describen órbitas en torno al Sol en todas las direcciones y con todos los ángulos, al menos juzgando por la evidencia de las pocas docenas de cometas cuyas órbitas se conocían en aquellos tiempos. Este hecho sugiere que tienen un origen diferente, y a esta conclusión habían llegado ya matemáticos anteriores a Laplace. No obstante, como matemático, a Laplace no le preocupaba tanto la conclusión como el modo en que se había llegado a ella. Desarrolló un análisis más sofisticado que demostraba de manera probabilística lo improbable que era la existencia de alguna fuerza que intentara hacer que los cometas se movieran en el plano de la eclíptica. A mediados de la década de 1770, Laplace también examinó por primera vez el comportamiento de las órbitas de Júpiter y Saturno 114. Estas órbitas presentaban una ligera variación a largo plazo que no parecía encajar en las predicciones de la teoría gravitatoria de Newton, y el propio Newton había sugerido que, después de un tiempo suficientemente largo, solo unos pocos cientos de años, sería necesaria la intervención divina para volver a colocar a los planetas en sus verdaderas órbitas y evitar que el sistema solar se desmembrase. En su primer intento por resolver el rompecabezas, Laplace no encontró la respuesta, pero cuando volvió a abordar el problema, en la década de 1780, demostró de forma concluyente que aquellas variaciones que tardaban siglos en producirse, o variaciones seculares, que es como se llaman, pueden explicarse en el marco de la teoría de Newton y están causadas por las influencias perturbadoras que ejercen mutuamente, el uno sobre el otro, los dos planetas. Estas variaciones siguen un ciclo de 929 años, al cabo de los cuales todo vuelve a su estado inicial, de tal forma que el sistema solar después de todo es estable, al menos en todo salvo escalas de tiempo más largas. Según la leyenda, cuando Napoleón le preguntó por qué Dios no aparecía en este tema de las variaciones seculares, Laplace respondió, no necesito esa hipótesis. Laplace también trabajó en la teoría de las mareas, explicando por qué las dos mareas alcanzan cada día aproximadamente la misma altura. Otros cálculos más ingenuos predecían que una marea alta debía ser mucho más alta que la otra. Asimismo, desarrolló sus teorías sobre probabilidad para poder tratar problemas prácticos tales como calcular la población total de Francia a partir de una muestra de estadísticas de nacimientos y, como ya hemos visto, trabajó con Lavoisier sobre el estudio del calor. Lavoisier era casi 6 años mayor que Laplace y estaba entonces en su cota más alta de buena reputación científica. Un aspecto interesante del estado de la ciencia en la década de 1780 es que, aunque Lavoisier y Laplace, indudablemente dos de los científicos más grandes de 114 en esta, como en otras muchas ocasiones, Laplace tuvo el incentivo de poder discutir el problema con Joseph Lagrange, 1736 a 1813, un matemático cuyos trabajos sobre teoría de grupos y la invención de una función matemática, la lagrangiana, que caracteriza el camino o trayectoria que sigue una partícula, demostraron tener un valor inmenso para los físicos del siglo XX. Su tiempo, explicaban sus resultados experimentales en términos del viejo modelo calórico del calor. Pronto veremos más sobre esto, y de la nueva teoría cinética. Sin embargo, evitaban cuidadosamente optar por uno solo de estos planteamientos e incluso llegaban a sugerir que ambos podían funcionar al mismo tiempo. En 1788, se abre un resquicio por el que se puede observar algo de la vida privada de Laplace. El 15 de mayo, estando ya sólidamente instalado como miembro destacado de la Academia de las Ciencias, contrajo matrimonio con Marie Charlotte de Court y de Romanges. Tuvieron dos hijos. El hijo varón, Charles Emile, nació en 1789, llegó a general y falleció sin dejar descendencia en 1874. La hija, Sophie Suzanne, murió en 1813, al dar a luz a su propia hija, la cual sobrevivió. En torno a la época de su matrimonio fue cuando Laplace hizo su estudio definitivo de los movimientos planetarios. Al mismo tiempo que explicaba las variaciones seculares de las órbitas de Júpiter, Saturno resolvió un rompecabezas que llevaba largo tiempo planteado, relativo a cambios similares observados en la órbita que describe la Luna en torno a la Tierra, demostrando que estos cambios están producidos por una complicada interacción entre el Sol y el sistema Tierra, Luna y la influencia gravitatoria de los otros planetas sobre la órbita de la Tierra. En abril de 1788, podía ya afirmar lo siguiente, utilizando la palabra mundo donde nosotros diríamos, sistema solar. El sistema del mundo solo oscila alrededor de un estado principal del que nunca se desvía, salvo en cantidades muy pequeñas.
en virtud de su constitución y de la ley de la gravedad, disfruta de una estabilidad que solo puede ser rota por causas ajenas, y estamos seguros de que la acción ejercida es indetectable desde los tiempos de las más antiguas observaciones, hasta nuestros días. 115. Aunque sabemos poco sobre su vida privada, está claro que Laplace fue un hábil superviviente, y una razón por la que sabemos tampoco es que nunca criticó abiertamente a un gobierno ni estuvo implicado en política. Sobrevivió a las distintas formas de gobierno que se fueron sucediendo tras la Revolución Francesa, la mayoría de las cuales estuvieron deseosas de establecer una relación con este. 115. Traducción inglesa de Gillespie. Científico que era un símbolo del prestigio francés. En el único momento en que podía haber corrido un riesgo, durante el terror, Laplace había visto con anterioridad de qué lado soplaba el viento y se había trasladado prudentemente junto, con su familia a Melun, a unos 50 km al sudeste de París. Allí estuvo refugiado discretamente hasta que, después de la caída de los jacobinos, fue llamado para que volviera a París a trabajar en la reorganización de la ciencia bajo el Directorio. Antes del interludio jacobino, Laplace había estado ya trabajando sobre el sistema métrico. Después, su trabajo sobre una reforma del sistema educativo francés, encaminada a incluir en él una enseñanza adecuada de la ciencia, le llevó a escribir uno de los libros más importantes sobre la ciencia que se han publicado nunca, la Exposition du Système du Monde, Exposición del Sistema del Mundo, que se editó en 2 volúmenes en 1796. El prestigio de Laplace y su habilidad para amoldarse a las circunstancias le valieron, para ejercer sus funciones en el gobierno establecido bajo el dominio de Napoleón, que le otorgó el título de conde en 1806, pero también para seguir gozando de favores tras la restauración de la monarquía, con Luis XVIII, que le nombró marqués de Laplace en 1817. Sin embargo, a pesar de que continuó trabajando en matemáticas y de todos los honores con que le colmaron a lo largo de su vida, hasta que murió en París el 5 de marzo de 1827. En cuanto al desarrollo de la ciencia, la Exposition du Système du Monde siguió siendo el logro más importante de Laplace, que aún es válido hoy en día como compilación que ilustra la situación en que se encontraba la física a finales del siglo XVIII. Esta obra también fue apreciada en su época, en la guarda de una copia donada al College of New Jersey, actualmente la Universidad de Princeton. En 1798, el donante había escrito: este tratado, considerando su objeto y su extensión, reúne, en un grado muy superior al que pudiera alcanzar cualquier otro trabajo, sobre el mismo tema que hayamos visto nunca, claridad, orden y exactitud. Resulta familiar sin ser ambiguo, es preciso, pero no abstruso. Su materia parece extraída de una amplia reserva almacenada en la mente del autor, y esta materia está impregnada, con el auténtico espíritu de la filosofía. 116. La base fundamental de esa filosofía estaba enunciada por el propio Laplace en su gran obra y suena, actualmente aún más auténtica que en cualquier otro momento durante los 2 últimos siglos. La sencillez de la naturaleza no se puede medir por la de nuestras concepciones. La naturaleza, infinitamente variada en sus efectos, es sencilla solo en sus causas, y su economía consiste en producir un gran número de fenómenos, a menudo muy complicados, que obedecen todos ellos a un pequeño número de leyes generales. Aquí habla la voz de la experiencia en boca de un hombre que explica las complejidades del sistema solar, basándose en la sencilla ley de la gravedad de Newton. La recopilación de Laplace resume la física desde la astronomía planetaria, el movimiento orbital y la gravedad, hasta la mecánica y la hidrostática, para llegar justo al final a introducir un par de ideas nuevas, o casi nuevas. Una de ellas es la llamada hipótesis nebular o hipótesis cosmogónica, para explicar el origen del sistema solar, que también fue elaborada por Immanuel Kant, 1724 a 1804, en 1755, aunque no hay indicios de que Laplace hubiera sabido algo sobre el entonces bastante desconocido trabajo de Kant. Se trata de la teoría según la cual los planetas se habrían formado a partir de una nube de materia que se encontraba rodeando a un joven sol, una materia que se contrajo hasta quedar en el plano ecuatorial de aquella nube, o nebulosa, cuando ésta se condensó. En aquella época se conocía la existencia de 7 planetas y 14 satélites que orbitaban todos ellos alrededor del Sol en la misma dirección. De 8 de estos sistemas se sabía también que rotaban en torno a sus ejes en el mismo sentido en que orbitaban. Alrededor del Sol, si miramos hacia el polo norte de la Tierra, por ejemplo, vemos que la Tierra gira sobre su eje en sentido contrario a las agujas del reloj, mientras el planeta gira alrededor del Sol también en sentido contrario a las agujas del reloj. 116. Citado por Gillespie. Laplace calculó que, puesto que hay una posibilidad entre 2 de que cada órbita o cada rotación sea hacia adelante, en vez de hacia atrás, la probabilidad total de que esto no suceda por azar sería 1 medio, 29, un número tan cercano a la unidad que se podía hablar de certeza de que aquellos cuerpos se hubieran formado al mismo tiempo, y la hipótesis cosmogónica parecía la mejor forma de explicar esto. De hecho, es el modelo que todavía se prefiere actualmente. La otra idea nueva fue, por supuesto, la versión que dio Laplace sobre los agujeros negros. Lo que resulta intrigante es que esta exposición, que era en líneas generales muy parecida a la de Michel, pero mucho más breve, aparece solo en la primera edición de la Exposition du Système du Monde. Sin embargo, no consta en ningún sitio la razón por la cual Laplace la suprimió en ediciones posteriores.
Su versión de la hipótesis relativa a estas estrellas oscuras señalaba que un cuerpo con un diámetro que fuera 250 veces el del Sol y con la misma densidad que la Tierra, ejercería una atracción gravitatoria tan fuerte que ni siquiera la luz podría escapar de él. 117. En realidad esto no pasa de ser una curiosidad histórica, ya que esta especulación no influyó en el desarrollo de la ciencia del siglo XIX. Pero sí que influyó el libro en su conjunto, no solo por su contenido, sino por su claridad y su estilo fluido, que se ponen de manifiesto desde las primeras frases, con las que Laplace consigue ya enganchar a sus lectores. Si durante una noche clara y en un lugar donde se pueda ver todo el horizonte contemplamos el espectáculo de los cielos, lo veremos cambiar a cada momento. Las estrellas surgen o desaparecen. Algunas empiezan a mostrarse por el este, otras desaparecen por el oeste. Otras, como la estrella polar y la Osa Mayor, nunca tocan el horizonte en nuestra región. ¿Cómo podría alguien resistirse a leerlo? El relato de Laplace es casi todo ciencia y muy poco sobre su personalidad, aunque algo de esto parece traslucirse a lo largo de la Exposition du Système du Monde. 117. Debido a que la Tierra es más densa que el Sol, Laplace dio una cifra de 250 veces el diámetro de este, mientras que Laplace dio el doble de este número. Pero no debemos quedarnos con la idea de que a finales del siglo XVIII la física, por no hablar del resto de la ciencia, se había convertido en cierto tipo de rutina insulsa. Había todavía gran cantidad de personajes en escena, y entre todos los físicos del siglo XVIII, la carrera más pintoresca fue la de Benjamin Thompson, que posteriormente sería el conde Rampherd. Realizó importantes contribuciones a la ciencia, especialmente en el estudio del calor, y otras contribuciones no menos importantes como reformador social, aunque éstas no estuvieron motivadas por la política, sino por el sentido práctico. De hecho, Thomson parece haber sido un oportunista, motivado en gran medida por sus intereses personales, y resulta paradójico que el mejor camino que encontró para fomentar su propia riqueza y mejorar su estatus social fuera hacer el bien a los demás. Sin embargo, dado que su carrera se desarrolló entre la Revolución Americana y las agitaciones europeas de finales del siglo XVIII, así como por ser en sí misma una historia divertida, vale la pena entrar en detalles más allá de lo que justificaría realmente su mera aportación a la ciencia. Benjamin Thompson, conde Rampherd. Su vida. Thompson nació el 26 de marzo de 1753 como hijo de un granjero de Woburn, Massachusetts. Su padre murió poco después de nacer Benjamin, y su madre pronto volvió a casarse y tuvo varios hijos más. Aunque Benjamin Thompson fue un niño inquisitivo e inteligente, la familia era pobre y lo único que les permitía su posición era dar al niño la educación más rudimentaria. Desde los 13 años de edad tuvo que trabajar para contribuir al mantenimiento de su numerosa familia, primero como empleado de un importador de artículos de mercería en el puerto de Salem, y posteriormente, desde octubre de 1769, como dependiente en un comercio de Boston. Parte del atractivo que tenía Boston para el muchacho era que le ofrecía la oportunidad de asistir a clases nocturnas, además de ser también un semillero de inquietudes políticas, cosa que no dejaba de ser emocionante para un adolescente. Pero Benjamin Thompson descuidó su trabajo, que le aburría mortalmente, y no tardó en perder la colocación. Según unas versiones fue despedido y según otras renunció a aquel puesto de trabajo voluntariamente. En cualquier caso, el hecho es que pasó la mayor parte del año 1770 en su casa de Bobum, sin empleo, repartiendo su tiempo entre las aficiones habituales de los adolescentes y un intento de educarse por su cuenta con la ayuda de un amigo ligeramente mayor que él, Loamy Baldwin. En parte debido a su encanto personal y en parte porque estaba claramente interesado en lo que todavía, en aquella parte del mundo, se llamaba filosofía natural, consiguió que el médico local, el Dr. Yonai, se aviniera a aceptarle como aprendiz, y Thompson aprovechó la oportunidad para compaginar sus tareas con un programa de estudios personal. Parece ser que incluso asistió a unas pocas clases magistrales en Harvard, aunque no tenía relación oficial alguna con esta universidad. Sin embargo, dado que esto está basado en relatos del propio Thompson, es conveniente, como veremos más adelante, cogerlo con pinzas. El problema de ser un aprendiz era que costaba dinero, por lo cual, con el fin de satisfacer sus necesidades económicas, Thompson tuvo que recurrir a diversos empleos docentes a tiempo parcial, dado que todo lo que se le pedía que enseñase era leer, escribir y algo de cuentas. No necesitaba títulos oficiales para poder desempeñar estos trabajos. Cuando llegó el verano de 1792, sucedió que, o bien Thompson se había cansado ya de ser un aprendiz, o el doctor se había cansado de él, por lo que el joven se decidió a trabajar como maestro de escuela con dedicación plena. Encontró un puesto de trabajo en la ciudad de Concord, New Hampshire. En realidad, esta ciudad se encontraba situada en la frontera entre Massachusetts y New Hampshire, y previamente se había llamado Rampherd y había formado parte de Massachusetts. Su nombre cambió a finales de 1762 como un gesto conciliatorio después de una feroz disputa sobre la pertenencia de la ciudad a un estado o a otro y sobre qué estado tenía que ser el perceptor de los impuestos. El patrono de Thompson en Concord fue el reverendo Timothy Walker. La hija de Walker, Sarah, se había casado recientemente, y a una edad bastante avanzada para la época, 30 años, con el hombre más rico de la ciudad, Benjamin Ralph, que había muerto poco después, a los 60 años de edad, dejando a su viuda en una muy buena situación económica.
La enseñanza en la escuela le duró a Thompson aún menos que cualquiera de los otros trabajos anteriores, ya que en noviembre de 1772 se casó con Sarah Walker. Ralph se dedicó a administrar el patrimonio de su esposa y se convirtió en un caballero. Tenía solo 19 años, era alto y de buen ver, y siempre decía que había sido Sarah la que había llevado la voz cantante en su relación. Tuvieron solamente una hija, Sarah, que nació el 18 de octubre de 1774. Sin embargo, para entonces la vida de Thompson ya había comenzado a dar otro giro. El problema con Thompson era que nunca estaba satisfecho con lo que había conseguido y siempre quería más, o al menos así fue hasta los últimos meses de su vida. Thompson no perdió el tiempo y rápidamente se congració con el gobernador local, John Wentworth. Le propuso organizar una expedición científica para explorar las cercanas White Mountains, aunque estos planes nunca llegaron a dar fruto, y puso en marcha un programa de agricultura científica. Pero, todo esto se desarrollaba con el trasfondo de las agitaciones que desembocaron en la Revolución Americana. Aunque este no es aquí el tema, y no entraremos en detalles, sí que vale la pena recordar que en sus primeras fases esta revolución fue en gran medida una disputa entre dos escuelas de pensamiento cuyos partidarios, tanto los de una como los de la otra, se consideraban a sí mismos ingleses leales. Thompson apostó por las autoridades gobernantes y en este contexto recibió en 1773, unos pocos meses después de contraer matrimonio, un nombramiento como comandante de la milicia de New Hampshire, algo que en otras circunstancias habría resultado sorprendente. Como parte de los preparativos para una lucha que la mayoría reconocían como inevitable, los colonos, por llamarlos de alguna manera, animaban, o más bien sobornaban, a los soldados del ejército británico a que desertaran, se unieran a sus filas y los entrenaran para combatir de manera organizada. El comandante Thompson, siendo un terrateniente con muchos contactos entre los granjeros de la región, estaba en una situación ideal para espiar estas actividades. Dado que Thompson era además bastante extrovertido a la hora de expresar su creencia en que el auténtico patriotismo significaba obedecer el gobierno de la ley y trabajar dentro de esta para realizar cambios. No pasó mucho tiempo antes de que los que conspiraban para derrocar el viejo régimen se dieran cuenta de las actividades que estaba llevando a cabo. Poco antes de las Navidades de 1774, justo un par de meses después del nacimiento de su hija, tras saber que una muchedumbre se estaba reuniendo con el propósito de emplumarlo, Thompson abandonó la ciudad al galope para no volver jamás. Nunca volvió a ver a su esposa, aunque, como ya veremos, su hija Sarah posteriormente entró de nuevo en su vida. Thompson se dirigió a Boston, donde ofreció sus servicios al gobernador de Massachusetts, el general Thomas Guy. Oficialmente, su oferta fue rechazada y Thompson regresó a Boboom. En realidad, se había convertido en un espía de las autoridades británicas y pasaba información sobre las actividades de los rebeldes al cuartel general de Boston. Al poco tiempo, su posición en Boboom se hizo también insostenible. En octubre de 1775, se reunió de nuevo con los británicos en Boston. Cuando fueron expulsados por los rebeldes en marzo de 1776, la mayor parte de la guarnición y de los legitimistas se trasladaron por mar a Halifax, Nueva Escocia. Mientras los despachos oficiales procedentes de Boston con las desagradables noticias sobre el revés sufrido por las fuerzas británicas eran enviados a Londres, siendo portador de los mismos el juez William Brown. De algún modo, el comandante Benjamin Thompson se las arregló para conseguir incorporarse al séquito del juez Brown y llegó a Londres durante el verano de 1776 como un experto que disponía de información de primera mano sobre la capacidad combativa de los rebeldes americanos y como testigo de la caída de Boston, desde el bando americano. Además, se presentó como un caballero que había perdido sus extensas propiedades por su lealtad a la causa de los británicos. Con estas credenciales y su propia e impresionante capacidad organizativa, se convirtió rápidamente en la mano derecha de Lord George Germain, ministro de Asuntos Coloniales. Thompson era bueno en su trabajo y tuvo mucho éxito, por lo que en 1780 se convirtió en viceministro para el Departamento del Norte. Sin embargo, estas actividades como funcionario quedan fuera del objeto de este libro. Sin embargo, al mismo tiempo, volvió a dedicarse a sus intereses científicos. A finales de la década de 1770, llevó a cabo varios experimentos para medir la fuerza explosiva de la pólvora, un trabajo que en aquella época era obviamente de gran actualidad y relevancia, lo que le llevó a ser elegido miembro de la Royal Society en 1779. Estos experimentos también proporcionaron a Thompson la excusa para pasar 3 meses de maniobras con parte de la Armada Británica durante el verano de 1779. Sin embargo, aunque para guardar las apariencias se dedicaba al estudio de la artillería, en realidad Thompson estaba, una vez más, trabajando como espía, ahora para Lord Germain, informando sobre casos increíbles, pero ciertos, de ineficacia y corrupción dentro de la Armada, una información que Germain pudo utilizar para fomentar su propia carrera política. Sin embargo, Thompson era plenamente consciente de que, bajo el sistema de mecenazgo que existía en aquella época, su estrella estaba estrechamente ligada a la de Germain, y que si su patrocinador caía en desgracia, él también se quedaría a la intemperie. En consecuencia, se dedicó a prepararse su propia salida, por si tenía que batirse en retirada. Una táctica típica para alguien de su posición era formar su propio regimiento.
Con el fin de incrementar la fuerza del ejército para cuando fuera necesario, el rey podía conceder una carta real para autorizar a un individuo a reclutar un regimiento y convertirse en el mando supremo del mismo, siempre y cuando dicho individuo corriera con los gastos necesarios. Fue un procedimiento caro, pero Thompson podía permitírselo en aquellos momentos, y reportaba enormes beneficios. Al terminar las hostilidades, cuando el regimiento se disolvía, los oficiales conservaban su rango y tenían derecho a cobrar una media paga vitalicia. Así, Thompson se convirtió en teniente coronel de los dragones americanos del rey, que de hecho fueron reclutados para Thompson en Nueva York por el comandante David Murray. Sin embargo, en 1781, los servicios militares que Thompson pretendía realizar se convirtieron de repente en un hecho. Pero, se capturó a un espía francés que disponía de detalles relativos a las operaciones navales británicas y estaba claro que su información procedía de algún alto cargo que conocía con detalle la flota. Thompson figuró como sospechoso y hubo muchos comentarios, pero nadie presentó cargos contra él. Nunca llegaremos a conocer la verdad, pero es un hecho, que Thompson abandonó bruscamente el cargo que tenía en Londres y se trasladó a Nueva York para tomar parte activa en el conflicto junto con su regimiento. El papel que desempeñó Thompson en la lucha no fue glorioso ni triunfal, y en 1783, después de la derrota de los británicos, volvió a Londres, donde sus amigos tenían todavía influencia suficiente para conseguir que fuera promovido a coronel, con lo que aumentaba sus ingresos considerablemente, antes de retirarse con media paga. Justo después de su ascenso, se hizo retratar de uniforme por el pintor Thomas Gainsborough. El coronel Thompson, como se le llamaba ya entonces, decidió a continuación probar fortuna en el continente europeo, después de irnos meses recorriendo Europa para calibrar las posibilidades, con una combinación de encanto personal, suerte y unos relatos bastante exagerados sobre sus hazañas militares, consiguió que el elector de Baviera, Karl Theodor, le ofreciera un puesto como ayudante de campo en Múnich. Al menos casi le ofrecieron un puesto. Se le dio a entender que, con el fin de evitar ofender a otros miembros de la corte bávara, sería conveniente que Thompson pudiera ser considerado como alguien que tenía buenas relaciones con el rey de Gran Bretaña, Jorge III. En cualquier caso, como coronel del ejército británico, tendría que regresar a Londres con el fin de obtener permiso para servir a una potencia extranjera. Mientras estuvo allí, Thompson persuadió al rey de que sería para él una gran ayuda ser nombrado caballero y se le otorgó este favor a su debido tiempo. Thompson consiguió casi siempre lo que deseaba, pero esta impresionante osadía tuvo éxito en gran medida por el hecho de que Gran Bretaña estaba profundamente interesada en mejorar sus relaciones con Baviera a la vista del modo en que estaba evolucionando entonces, en 1784, la situación política en Francia. También está claro, y difícilmente puede sorprender, dados sus antecedentes, que Sir Benjamin se ofreció para espiar a los bávaros por cuenta de los británicos, remitiendo informes en secreto a Sir Robert Cate, el embajador británico en Viena. Las ideas de Thompson sobre la convección Thompson tuvo un éxito extraordinario en Baviera, al aplicar principios científicos para convertir a un ejército pobremente equipado, con la moral baja, poco más que un grupo de gente alborotada, en una maquinaria eficiente y alegre, aunque no una maquinaria de combate. Su tarea, aparentemente imposible, era conseguir esto al tiempo que le ahorraba dinero al elector, y lo consiguió aplicando la ciencia. Como los soldados necesitaban uniformes, Thompson estudió el modo en que el calor se transmitía a través de diferentes tipos de materiales, con el fin de encontrar la opción que ahorrara más costes a la hora de vestir a las tropas. Mientras trabajaba en esto, descubrió accidentalmente las corrientes de convección, 118 cuando observó que, en un largo termómetro que estaba utilizando en sus experimentos, el líquido, alcohol, contenido en dicho termómetro ascendía hacia el centro del tubo y descendía a los lados. Los soldados necesitaban también alimentarse, por lo tanto Thompson estudió el tema de la nutrición y consiguió idear un modo de alimentar a las tropas de manera económica, pero saludable. Para confeccionar los uniformes, vació de mendigos las calles de Múnich y los puso a trabajar con lo que para lo que se estilaba en la época eran buenos equipamientos y en talleres limpios, donde también se les proporcionaba una educación rudimentaria y se obligaba a los niños a asistir a una especie de escuela. Con el fin de conseguir para las tropas un máximo de nutrición con un coste mínimo, entre otras cosas los alimentó con su sopa nutritiva, basada en la patata, una hortaliza poco utilizada entonces en aquella parte de Europa, que requería que cada cuartel tuviera una huerta donde los soldados cultivaran sus propias verduras. Esto aportó a los soldados un trabajo práctico y el aprendizaje de ciertas técnicas que luego podrían utilizar cuando abandonaran el ejército, y además contribuyó bastante a levantarles la moral. Concretamente en Múnich, la huerta militar quedó incorporada a un gran parque público, que llegó a ser conocido como el Jardín Inglés, instalado en lo que había sido un parque privado del elector donde se criaban venados. La creación de este parque público contribuyó a hacer que Thompson fuera muy popular entre el pueblo llano. Entre sus muchos inventos, Thompson diseñó las primeras cocinas económicas cerradas, que sustituyeron a las ineficaces cocinas de chimenea abierta. También diseñó cocinas económicas portátiles que podían usarse en el campo, unas lámparas perfeccionadas, posteriormente, unas cafeteras muy eficientes. Thompson, que fue abstemio durante toda su vida y odiaba el té, era un promotor entusiasta del café, al que consideraba una alternativa saludable al alcohol.
Su posición oficial en la corte le convirtió en el hombre más poderoso de Baviera, después del elector, y no tardó demasiado en ocupar simultáneamente los cargos de ministro de la guerra, ministro del interior, consejero de Estado y chambelán de la corte, ostentando además el rango de general de división. En 1792, el elector. 118 En realidad este término fue acuñado en 1834 por William Prout, 1785 a 1850. Encontró otro modo de ayudar a su más fiel ayudante. En aquella época, existían todavía los últimos vestigios del Sacro Imperio Romano, en forma de coalición un tanto desilvanada de los estados de Europa Central, con un emperador cuyo papel no era más que ceremonial. Aquel año falleció el emperador Leopoldo II. Mientras las cabezas coronadas se reunían para elegir un sucesor, Cari Teodor se convirtió en el emperador provisional del Sacro Imperio, siguiendo el sistema del turno de Bayens, en el original, en inglés, Boghinstura, sistema por el que se nombra o asciende a la persona siguiente por orden de antigüedad en el servicio, o por edad, y no por los méritos de los posibles candidatos. N de la T, vigente en la época. Ocupó el cargo desde el 1 de marzo al 14 de julio de 1792, el tiempo suficiente para conceder títulos de nobleza a unos cuantos de sus favoritos, entre los que figuraba el general de división Sir Benjamin Thompson, que se convirtió en el conde de Ranford, en alemán Graf von Ranford, un título inverosímil para un científico angloamericano. 119 Aunque, como este ejemplo indica, Ranford, que es como le llamaremos de ahora en adelante, seguía siendo el ojo derecho del elector. Su posición como un extranjero que había llegado tan lejos en tan poco tiempo le hizo ganarse muchos enemigos en la corte. Karl Theodor era viejo y no tenía hijos, por lo que las distintas facciones ya estaban realizando maniobras con el fin de tomar posiciones para cuando sucediera lo inevitable. Ranford había conseguido tanto que aparentemente le quedaba poco recorrido para seguir ascendiendo en la escala social. Tenía 39 años y estaba empezando a pensar en la posibilidad de regresar a América, cuando recibió, de repente, una carta de su hija Sara, a la que habitualmente llamaban Sally. La esposa de Ranford acababa de morir y Loam y Baldwin había dado a Sally la dirección de su padre. En noviembre de 1792, cuando los franceses invadieron Renania, tomaron el poder. En Bélgica y la guerra amenazaba con extenderse a Baviera, Ranford, que estaba realmente exhausto, se sintió harto y marchó a Italia, oficialmente a causa de su mala salud, pero en realidad lo hizo más bien por conveniencia política. Su estancia en Italia fue en parte un periodo de vacaciones, y por otra parte una ocasión para 119 El Sacro Imperio Romano llegó definitivamente a ese fin en agosto de 1806, como un efecto secundario de las guerras napoleónicas, cuando el último emperador, Francisco II, que había accedido al trono de emperador en julio de 1792, abdicó y pasó a ser solamente Francisco I de Austria. Ranford se convirtió en conde de un imperio que ya no existía. Reavivar su interés por la ciencia. Ranford presenció cómo Volta demostraba que las patas de las ranas experimentaban contracciones al estar sometidas al influjo de la electricidad y conoció a Sir Charles Blackden, secretario de la Royal Society y amigo de Henry Cavendish. Italia fue también una ocasión para el flirteo romántico. A Ranford nunca le faltó compañía femenina, tuvo varias amantes, entre ellas 2 hermanas, ambas condesas, y a una de ellas la que compartió con el elector. Además fue padre de al menos 2 hijos ilegítimos. Ranford pasó 16 meses en Italia, pero regresó a Baviera durante el verano de 1794, en esta ocasión con el propósito de hacerse un nombre como científico. No era como Henry Cavendish, que se conformaba con hacer los descubrimientos para sí mismo, sin buscar aclamaciones públicas. La situación política seguía siendo la misma, y en cualquier caso, para que la obra de Ranford se diera a conocerlo, mejor habría sido publicarla en Inglaterra y, preferentemente, que la Royal Society se encargar de la publicación. En el otoño de 1795, el elector le concedió permiso para ausentarse durante 6 meses, con el fin de que pudiera viajar a Londres para publicar su obra. Allí, siendo ya famoso como científico y estadista, y con un título nobiliario, Ranford se sentía en su propio elemento y prolongó la estancia de 6 meses a casi un año entero. Como siempre, combinaba los negocios, su promoción personal, la ciencia y el placer. Impresionado por la capa de humo que cubría Londres en invierno, utilizó sus conocimientos sobre la convección para diseñar chimeneas mejores, con una comisa o repisa en la parte de atrás de la chimenea, de tal forma que el aire frío que descendía por el conducto chocara contra dicha repisa y rebotara para unirse al aire caliente que ascendía desde el fuego, sin enviar nubes de humo al interior de la habitación. Posteriormente trabajó en el diseño de sistemas de calefacción central que usaban vapor. En 1796, en parte por egotismo, con el fin de perpetuar su propio nombre, aunque, todo hay que decirlo, utilizando su propio dinero, Ranford instituyó 2 premios consistentes en medallas con dotación económica que se concederían a los trabajos destacados en los campos del calor y de la luz, uno en América y otro en Gran Bretaña. El mismo año, hizo que Sally viniera de América para reunirse con él, y, aunque inicialmente le incomodaron sus modales paletos de muchacha de las colonias, porque resultaban embarazosos para el sofisticado conde Ranford, ambos pasaron juntos mucho tiempo mientras vivió el conde.
En agosto de 1796, Ranford fue llamado para que regresara a Múnich, en parte porque la situación política había cambiado a su favor. El último presunto heredero de Karl Theodor respaldaba a Ranford, y en parte por las amenazas militares de que estaba siendo objeto Baviera, incluso la misma ciudad de Múnich, ya que este estado parecía estar atrapado en medio del enfrentamiento que tenía lugar entre los ejércitos de Austria y de Francia. 120. No es que se pensara realmente en Ranford para que hiciera un papel de gran líder militar, sino que el conde les iba muy bien como chivo expiatorio. Casi toda la gente importante huyó de Múnich, dejando al extranjero Ranford como comandante de la ciudad, con la idea de que sería él quien pagara el pato cuando la ciudad fuera invadida. Pronto llegaron los austríacos y establecieron su campamento a un lado de la ciudad. Luego llegaron los franceses y montaron el suyo al otro lado. Ambos ejércitos estaban decididos a ocupar Múnich y a no permitir que sus contrarios se apoderaran de la ciudad, pero Ranford, haciendo de lanzadera entre los dos campamentos e intentando ganar tiempo, consiguió evitar que se produjera un conflicto hasta que los franceses se marcharon como consecuencia de la derrota de otro de sus ejércitos en la Baja Renania. Ranford salió del apuro oliendo a rosas, como siempre. Cuando el elector regresó, le recompensó nombrándole comandante de la policía de Baviera y haciendo a Sally, que había acompañado a su padre, condesa de propio derecho, aunque de esto no se derivaron ingresos económicos extraordinarios, por lo que la pensión a la que Ranford tenía derecho como conde tuvo que ser dividida a partes iguales entre los dos. Aparte de esto, Ranford fue ascendido a general. Sin embargo, este éxito inesperado hizo que Ranford fuera aún más impopular para la oposición, por lo que ya solo pensaba en marcharse y descuidó sus tareas administrativas, pero por aquel entonces fue cuando llevó a cabo su trabajo científico más importante. Incluso el elector se dio cuenta de que su propia posición se estaba debilitando a causa de su actitud de favorecer continuamente a Ranford. 120 Por supuesto, Austria era entonces la potencia más importante de Centroeuropa. Pero, ¿qué podía hacer con él? En 1798 parecía que había encontrado por fin una solución que podía lavarle la cara. Karl Theodor nombró al conde Ranford ministro plenipotenciario en la corte de St. James, es decir, embajador en Gran Bretaña. Ranford hizo el equipaje con todas sus pertenencias y regresó a Londres, pero se encontró con que Jorge III no tenía la más mínima intención de aceptar sus credenciales y se valió de la excusa de que una persona de nacionalidad británica no podía representar a un gobierno extranjero, pero probablemente el auténtico motivo fuera que Ranford no era del agrado de los ministros de Jorge III, ya que estos le consideraban un advenedizo y recordaban muy bien sus anteriores manejos en el doble juego del espionaje. Independientemente de cuál fuera el motivo, esta actitud tuvo un efecto positivo para la ciencia. Ranford empezó a sopesar, una vez más, la posibilidad de regresar a América, pero finalmente decidió quedarse en Londres, donde desarrolló un proyecto de crear una institución que fuera un museo, en el que, por supuesto, estuvieran especialmente bien representados sus propios trabajos, y, al mismo tiempo, un centro educativo y de investigación. La materialización de este proyecto fue la Royal Institution, RI. Tras recaudar los fondos necesarios mediante suscripción pública, es decir, utilizando su proverbial encanto para convencer a los ricos de que tenían que aflojar la bolsa, consiguió que la RI abriera sus puertas en 1800, inaugurándose con una serie de conferencias que pronunció Thomas Gamett, un físico que llegó procedente de Glasgow y al que se concedió el cargo de profesor de filosofía natural de la Royal Institution. Pero Gamett no duró mucho tiempo en el puesto. Ranford no quedó precisamente impresionado por su habilidad y en 1801 lo reemplazó por un joven que empezaba a destacar, Humphrey Davy, quien haría que la RI consiguiera enormes éxitos en cuanto a fomentar el conocimiento de la ciencia entre el público. En general. Poco después del nombramiento de Davy, Ranford regresó a Múnich para presentar sus respetos al nuevo elector, Maximiliano José, que había sucedido recientemente a Karl Theodor. Después de todo, aún cobraba del gobierno bávaro y Maximilian había expresado su interés por fundar en Múnich una institución similar a la RI. Tras pasar allí un par de semanas, Ranford emprendió el viaje de regreso a Londres, pasando por París, donde recibió todas las aclamaciones que él creía merecer, y cosas del destino, conoció a la viuda de Lavoisier, que entonces tenía poco más de 40 años, mientras que Ranford en aquel entonces se acercaba ya a los 50-121. Con todo esto, Londres perdió buena parte de su atractivo. Ranford puso en orden sus asuntos, hizo el equipaje y se trasladó definitivamente al continente el 9 de mayo de 1802. Posteriormente realizó otras visitas a Múnich, pero estas se acabaron en 1805, cuando Austria ocupó el territorio y el elector salió huyendo. Ranford había tomado la precaución de liquidar sus negocios allí antes de que estallara la tormenta. Su corazón estaba entonces en París con Madame Lavoisier. Esta se reunió con Ranford para realizar un largo recorrido por Baviera y Suiza, pero en la primavera de 1804 la pareja se instaló en una casa en París. Cuando ya habían decidido casarse surgió una dificultad técnica, ya que Ranford tenía que conseguir de América los documentos que demostraban que su primera esposa había fallecido. Esto no resultó nada fácil en plena guerra y con el bloqueo que los británicos habían impuesto a Francia. Por este motivo, las cosas se retrasaron hasta el 24 de octubre de 1805, fecha en que finalmente contrajeron matrimonio, pero, casi de inmediato, descubrieron que eran incompatibles, a pesar de que previamente habían vivido 4 años de relaciones prematrimoniales.
Ranford estaba decidido a llevar una vida apacible, semi-retirado y dedicado a la ciencia, mientras que su esposa deseaba asistir a fiestas y llevar una intensa vida social. Se separaron después de un par de años y Ranford pasó el último tramo de su vida en una casa situada en las afueras de París, en Oupille, dejándose consolar por otra amante, llamada Victoire Lefebvre. Tuvieron un hijo, Charles, que nació en octubre de 1813, menos de un año antes de la muerte de Ranford, que acaeció el 21 de agosto de 1814, cuando tenía 61 años de edad. Sally Ranford vivió hasta 1852, nunca se casó y dejó un sustancioso legado al hijo de Charles Lefebvre, Amédée, con la condición de que cambiara su apellido por Ranford. Sus descendientes aún se llaman así. 121 también conoció a Joseph Guillotin, el inventor de la guillotina, pero presumiblemente no en las mismas reuniones sociales en que coincidía con Madame Lavoisier. Ranford describió al señor Guillotin como una persona muy humana, bondadosa y educada. Recuérdese que este señor inventó la guillotina como una alternativa más compasiva que la horca para los condenados. Las teorías de Thomson sobre el calor y el movimiento, por muy fascinante que fuera la historia de Benjamin Thomson, conde Ranford, y aquí solo la hemos relatado superficialmente, no habría un lugar para él en la historia de la ciencia si Ranford no hubiera hecho realmente una importante contribución al conocimiento de la naturaleza del calor. Todo surgió a partir del trabajo que estaba realizando en Múnich en 1797, donde, como parte de su defensa de la ciudad y entre sus muchas responsabilidades, estaba al cargo del arsenal de la ciudad, un lugar en el que se fabricaban cañones horadando cilindros de metal. Ranford fue durante toda su vida un hombre decididamente inclinado a las cuestiones prácticas. Tenía más de inventor e ingeniero al estilo de James Watt que de teórico como Newton. Su principal interés científico era todo lo relacionado con la naturaleza del calor, que seguía siendo en gran medida un misterio en aquella segunda mitad del siglo XVIII. El modelo que todavía asumían muchos científicos era la idea de que el calor iba asociado a un fluido llamado calórico. Se pensaba que todo cuerpo poseía este calórico y, cuando el calórico fluía saliendo del cuerpo, dicho calórico anunciaba su presencia aumentando la temperatura. Ranford se interesó por el modelo del calórico cuando estaba realizando experimentos con pólvora a finales de la década de 1770. Observó que el tubo del cañón se calentaba más cuando se disparaba sin cargar previamente una bala de cañón, que cuando se disparaba realmente la bala, aunque se utilizara la misma cantidad de pólvora en ambos procesos. Si el aumento de temperatura se hubiera debido únicamente a la emisión de calórico, entonces este aumento tendría que haber sido siempre el mismo, si se quemaba la misma cantidad de pólvora, por lo que había algo que no cuadraba en el modelo del calórico 122. También había otros modelos que hacían la competencia al del calórico. En su juventud, Ranford había leído la obra de Hermann Boerhaave, 1668 a 1738, un holandés al que se recuerda sobre todo por sus trabajos de química, en los que sugería que el calor era una forma de vibración, como el sonido. A Ranford esta teoría le resultó más atractiva, pero no pudo encontrar argumentos para convencer. 122 La explicación moderna consiste en decir que, cuando se dispara la bala, una parte de la energía de la explosión se invierte en hacer que la bala se mueva, por lo que queda menos energía disponible para difundirse en forma de calor por el tubo del cañón. A los demás de las deficiencias del modelo del calórico hasta 20 años más tarde, cuando se vio relacionado con los trabajos de perforación de tubos de cañón. Desde luego, con el modelo del calórico resultaba muy fácil dar una explicación, aunque fuera superficial, para el conocido hecho de que la fricción produce calor. Según este modelo, la presión que ejercen mutuamente dos superficies al frotarse la una con la otra hace que una parte del calórico que poseen salga de ellas. En el proceso de perforación de cañones con un taladro, los cilindros de metal se montaban horizontalmente frente a una broca o barrena que no rotaba. Era el cilindro de metal el que se ponía en rotación, literalmente mediante la potencia de unos caballos, y la broca iba avanzando por el interior del cañón a medida que se realizaba la perforación. Cuando Ranford observó este proceso, le llamaron la atención dos hechos. En primer lugar, la enorme cantidad de calor que se generaba y en segundo lugar, que la fuente de aquel calor parecía inagotable. El calor no cesaba de generarse durante todo el tiempo que los caballos estuvieran trabajando y el taladro se mantuviera en contacto con el metal del cañón. Si el modelo calórico era correcto, entonces seguramente en algún punto todo el calórico habría salido del cilindro en rotación y no habría quedado nada para calentarlo. Ranford estableció una analogía con una esponja empapada en agua y colgada de un hilo en medio de una habitación. Esta esponja iría pasando gradualmente su humedad al aire y finalmente quedaría seca y sin humedad. Este proceso sería equivalente al modelo calórico. Pero el calor era más parecido al tañido de una campana de iglesia. El sonido producido por una campana no se agota una vez que se ha golpeado la campana, y mientras está golpeando continuará produciendo su sonido característico. De una forma sencilla, utilizando un suplemento de metal como extensión del tubo del cañón con la intención de que fuera cortado antes de horadar, Ranford se puso a medir cuánto calor se producía utilizando en el taladro una broca sin relieve para que el experimento resultara más impresionante. Introduciendo el cilindro de metal en una caja de madera llena de agua,
Pudo medir el calor que se liberaba, cronometrando el tiempo que tardaba el agua en llegar a la ebullición, y se divirtió viendo el asombro que manifestaban los espectadores al ver cómo grandes cantidades de agua fría llegaban rápidamente a hervir sin utilizar fuego alguno para ello. Sin embargo, como indicó también Ranford, este no era un procedimiento eficiente para calentar el agua. Sus caballos tenían que ser alimentados, y si realmente se pretendía que el agua llegara a hervir, un método más eficiente para conseguirlo sería prescindir de los caballos y quemar el heno directamente bajo el recipiente que contenía el agua. Con esta observación tan evidente, estaba a punto de comprender cómo la energía se conserva, aunque pueda pasar de una forma a otra. Repitiendo el experimento una y otra vez, vaciando el agua caliente y sustituyéndola por agua fría, Ranford descubrió que siempre se tardaba el mismo tiempo en hervir la misma cantidad de agua utilizando el calor generado por la fricción. No había en absoluto indicio alguno de que el calórico se agotara como el agua de la esponja. Hablando de manera rigurosa, estos experimentos no constituyen una demostración irrefutable de que de este modo se pueda generar una provisión inagotable de calor, ya que no se puede reiterar eternamente el proceso. Pero eran unos experimentos muy sugerentes y en aquella época se consideró que daban un golpe importante al modelo calórico. También llevó a cabo una serie de experimentos en los que pesaba unas botellas selladas que contenían diversos fluidos a diferentes temperaturas, para determinar que no existía relación alguna entre la cantidad de calor de un cuerpo y su masa, por lo que no había nada material que fluyera hacia adentro o hacia afuera cuando el cuerpo se enfriaba o se calentaba. Ranford en ningún momento afirmó que supiera qué es el calor, aunque sí dijo haber demostrado que no es el calor. Escribió lo siguiente: me parece extremadamente difícil, si no imposible, hacerme una idea clara de alguna cosa que pueda ser provocada y transmitida del modo en que el calor es provocado y transmitido en estos experimentos, salvo que esa cosa sea el movimiento. 123. Esta frase encaja exactamente con el concepto moderno de asociación entre el calor y el movimiento de cada uno de los átomos y las moléculas que hay en una. 123. Cita de Brown. Sustancia. Sin embargo, por supuesto, Ranford no tenía ni idea de cuál podía ser el tipo de movimiento asociado al calor, por lo que su afirmación no es en realidad tan presciente como parece. En cambio, la evidencia que surgía de experimentos como este fue lo que contribuyó a desarrollar el concepto de átomo en el siglo XIX. Además, una de las razones por las que la ciencia avanzó tan rápidamente en el siglo XIX fue que, a finales de la década de 1790, resultaba obvio para todos, excepto para algunos de la vieja escuela que llevaban todavía puestas las anteojeras, que las teorías del flogisto y del calórico estaban ya muertas y enterradas. James Sutton, la teoría del actualismo en la geología. Sin embargo, en cuanto a conocer el lugar del género humano en el espacio y el tiempo, el avance más significativo durante las últimas décadas del siglo XVIII fue el conocimiento cada vez más amplio de los procesos geológicos que han configurado la Tierra. La primera versión de esta historia fue formulada en su mayor parte por un hombre, el escocés James Sutton, y las líneas generales esbozadas por él fueron desarrolladas posteriormente, en el siglo XIX, por Charles Lyell. Hutton nació en Edimburgo el 3 de junio de 1726. Su padre fue William Hutton, un comerciante que ostentó el cargo de tesorero de la ciudad de Edimburgo y era también propietario de una modesta granja en Berwickshire. Murió cuando James era aún muy joven, por lo que el muchacho fue criado exclusivamente por su madre. James asistió a la escuela de secundaria en Edimburgo y realizó cursos de humanidades en la universidad de la misma ciudad antes de entrar como aprendiz, con un abogado a la edad de 17 años. Pero, por una parte, demostró no tener aptitudes para el derecho y, por otra parte, se interesó tan profundamente por la química que, al cabo de un año, ya estaba de vuelta en la universidad estudiando medicina, la disciplina que entonces era más accesible para poder acercarse a la química, como lo ponían de manifiesto los trabajos de personas como Joseph Black. Después de pasar 3 años más en Edimburgo, Hutton se trasladó a París y luego a Leiden, donde obtuvo su doctorado en medicina en septiembre de 1749. Sin embargo, nunca ejerció la medicina, y probablemente nunca tuvo intención de ejercerla, ya que hizo estos estudios tan solo como un medio para estudiar química. La herencia de Hutton incluía, entre otras cosas, la granja de Berwickshire, por lo que a su regreso a Gran Bretaña decidió que debía aprender las modernas técnicas agropecuarias. En consecuencia, a principios de la década de 1750 acudió primero a Norfolk y luego a los Países Bajos para ponerse al día, antes de ir a Escocia, donde puso en práctica las técnicas que había aprendido con el fin de convertir una granja poco atractiva y sembrada de rocas en una eficiente unidad de producción. Todas estas actividades al aire libre habían suscitado en James Hutton un cierto interés por la geología, al mismo tiempo que se mantenía su interés por la química. La química se convirtió en una buena base cuando una técnica que Hutton había inventado años atrás en colaboración con su amigo John Davy fue desarrollada por este para dar lugar a un eficaz proceso industrial para fabricar, a partir del hollín ordinario, un producto químico importante, la sal amoníaca o cloruro de amonio, que se utilizaba, entre otras aplicaciones, para preparar el algodón antes de proceder a su teñido o estampado. Con el dinero que recibió como participación en los beneficios obtenidos a partir del proceso de fabricación de sal amoníaca, en 1768, a los 42 años de edad, Hutton, que nunca se casó, alquiló su granja y se trasladó a Edimburgo para dedicarse a la ciencia.
tenía una amistad personal con Joseph Black, que era solo 2 años más joven que Hutton, y fue miembro fundador de la Royal Society de Edimburgo, que se constituyó en 1783. Pero, la causa principal de que sea recordado es su sugerencia de que la Tierra existe desde hace mucho más tiempo que él, que calculaban los teólogos, y quizá desde siempre. A partir de su estudio del mundo visible, Hutton llegó a la conclusión de que no habían sido necesarias grandes catástrofes, como el diluvio universal, para explicar el aspecto actual del globo terráqueo, y que, si se tuviera el tiempo suficiente para ello, todo lo que vemos se podría explicar en relación con los mismos procesos que observamos alrededor de nosotros actualmente, las montañas desgastadas por la erosión y los sedimentos depositándose en el fondo del mar, antes de ser levantados para formar nuevas montañas como consecuencia de unos terremotos y una actividad volcánica similares a los que vemos hoy en día, y no por efecto de enormes terremotos que levantasen nuevas cordilleras de la noche a la mañana. Esta teoría se conoce como principio de actualismo o uniformitarianismo. En todas las épocas tiene lugar los mismos procesos uniformes y modelan continuamente la superficie de la Tierra. La idea de que para explicar las características que se observan en la Tierra es necesario hablar de grandes hechos violentos ocasionales se conoce como catastrofismo 124. Las teorías de Hutton hacían caso omiso de los conocimientos geológicos oficiales de su época, que eran una combinación de catastrofismo y neptunismo, es decir, la teoría según la cual la Tierra habría estado en otros tiempos totalmente cubierta por las aguas y que defendía en particular el geólogo prusiano Abraham Wem, 1749-1817. Hutton organizó su argumentación cuidadosamente y presentó una defensa impresionante del actualismo en dos informes que se leyeron ante la Royal Society de Edimburgo en 1785 y se publicaron en 1788 en las Transactions de aquella sociedad. El primer informe fue presentado por Black en la Asamblea General de la Royal Society celebrada en marzo de 1785. El propio Hutton leyó el segundo informe en mayo, unas pocas semanas antes de cumplir los 59 años de edad. Las propuestas de Hutton provocaron unas fuertes, pero equivocadas, críticas por parte de los neptunistas a principios de la década de 1790. En respuesta a estas críticas, Hutton, aunque tenía ya más de 60 años y no se encontraba bien de salud, desarrolló sus argumentos en un libro, Theory of the Earth, Teoría de la Tierra, publicado en 2 volúmenes en 1795. Estaba trabajando todavía en la redacción de un tercer volumen cuando le sobrevino la muerte, el 26 de marzo de 1797, a los 71 años de edad. Por desgracia, aunque Hutton presentó una defensa cuidadosamente argumentada y apoyada por gran cantidad de hechos observados, su estilo como escritor era en gran medida impenetrable, aunque el libro contenía unos cuantos ejemplos impactantes. Uno de los mejores ejemplos es el relativo a las vías romanas aún visibles en Europa unos 2.000 años después de haber sido trazadas, a pesar de los procesos naturales de erosión que se han producido durante todo este tiempo. Hutton señaló que lógicamente el tiempo requerido para que los procesos naturales esculpieran la faz de la Tierra hasta darle su aspecto moderno tuvieron que durar. 124 Ambos términos siguen siendo utilizados de forma equivocada por aquellos que intentan desacreditar las teorías de sus rivales. El punto de confusión más importante es que, dado que la historia de la Tierra es tan larga, los acontecimientos que parecen raros y dramáticos en una escala de tiempo humana, como el choque de grandes meteoros contra la Tierra, y que ciertamente son catastróficos según el significado habitual de este término, son normales y además, según la terminología geológica, son al mismo tiempo uniformitarianistas, por lo que respecta a la historia del planeta. Todo depende de la perspectiva. Para una mariposa que vive solo un día, la caída de la noche es una catástrofe, mientras que para nosotros no pasa de ser rutina. Para nosotros, una nueva era glacial sería una catástrofe, pero para el planeta Tierra sería mera rutina. Muchísimo más tiempo, ciertamente mucho más que los 6.000 años que más o menos autorizaba la interpretación de la Biblia que se aceptaba de forma generalizada por aquel entonces. Hutton consideró que la edad de la Tierra estaba más allá de los cálculos posibles y en su estilo más contundente escribió: no encontramos vestigios de un comienzo, ni perspectivas de un final. Sin embargo, tales ráfagas de lucidez eran raras en aquel libro, al morir Hutton y no estar ya presente para defender sus teorías, que sufrieron nuevos ataques feroces por parte de los neptunistas y los wemerianos. Dichas teorías hubieran languidecido, de no ser por su amigo John Pfaffer, 1748 a 1819, que entonces era catedrático de matemáticas, y luego lo fue de filosofía natural, en la Universidad de Edimburgo. Recogiendo el testigo, Pfaffer escribió un resumen magistral y claro de los trabajos de Hutton, que se publicó en 1802 con el título Illustrations of the Huttonian Theory of the Earth. Gracias a este libro, el principio del actualismo llegó por primera vez a una gran audiencia, y a todos aquellos que tenían el ingenio necesario para ver lo evidente les convenció de que allí había una teoría que se debía tomar en serio. Sin embargo, tuvo que pasar toda una generación para que la semilla puesta por Hutton y Pfaffer floreciera, ya que la persona que tomó de Pfaffer el testigo del actualismo nació 8 meses después de la muerte de Hutton.